los Corintios, capítulo 2, solamente el versículo 11 es el que vamos a estar exponiendo. Y si ya usted tiene ese pasaje ahí, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Preste mucha atención. Repito, segunda a los Corintios capítulo 2, verso 11. Amén. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo voy a repetir. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. Regularmente, cuando se trata de hablar acerca de Satanás o el diablo, muchas veces nos inclinamos o se tiende a inclinar a un extremo más que a otro. Y algo que quiero tratar en esta prédica, en su parte introductoria, son esas dos realidades que encontramos en la Biblia acerca de Satanás. ¿Cuál es la posición que algunos tienen acerca de nuestro enemigo? ¿Y cuál es realmente la posición o la postura que la Biblia presenta acerca de Satanás? Y es por ello que quiero referirme en que existen dos realidades hacia Satanás descrita en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos estar bien documentado acerca de ellas. Y es necesario que nosotros las conozcamos bien, por lo que le dije al principio, porque muchas veces se le atribuyen cosas a Satanás que la Biblia no se la atribuye. Y a veces queremos quitarle cosas a Satanás que realmente la Biblia se la atribuye. Y si usted prestó atención a nuestro texto, que lo vamos a repetir más veces, y quiero decirle que la palabra Satanás o diablo, me voy a ver obligada por la exposición de este texto a mencionarla, solo para hacer referencia, no porque a mí me guste mencionar tanto al diablo, sino porque voy a hacer algunas referencias, porque nuestro pasaje nos obliga a ir a esa referencia. Y basta con leer nuestro verso que dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones de Satanás son bien pensadas y bien calculadas, como lo vamos a ver nosotros hoy. Y esa es la razón por la que nosotros estamos llamados a conocer bien a nuestro enemigo. Pero tampoco podemos atribuirle a nuestro enemigo algo que la Biblia no se la atribuye. Si podemos poner algunos ejemplos, Satanás no es omnipresente. Satanás no es todopoderoso. Satanás no lo sabe todo. Así que cuando nos vamos a referir al diablo, aunque la Biblia también en otra parte, como veremos, lo describe de una manera que tú y yo debemos conocerlo, esto no significa que él debe ser mirado con un asombro como algunos lo tienen.
Pero lo cierto es que nuestro pasaje nos brinda una advertencia. No ignoremos sus maquinaciones. Oiga bien, no podemos subestimar a Satanás, pero tampoco podemos atribuirle a Satanás poder alguno sobre tu vida y sobre mi vida, porque nuestras vidas están en la mano del Dios Todopoderoso. Aleluya. Del Dios Todopoderoso. Por un lado, nosotros vemos a un Satanás derrotado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 5, anulando el acta, dice Pablo, de los decretos que había contra nosotros y quitándola de en medio. Versículo 15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ven cómo Pablo les está diciendo a los colosenses que su enemigo Satanás, que tenía tal poderío que le había entregado a Adán, Cristo lo despojó, lo desarmó. Jesucristo en la cruz del Calvario desarmó a Satanás. Ahora bien, ¿cuáles cosas debemos nosotros conocer de Satanás que resultarían interesantes que todo cristiano debe conocerla? Bueno, Pablo, aquí hablando a los corintios, dice que para que él no gane ventaja sobre nosotros, ventaja alguna. Eso significa que Satanás puede tener ventaja sobre muchos cristianos, sobre muchos de nosotros. Es probable que él tenga mucha ventaja sobre nosotros porque nosotros le damos lugar a Satanás para que él obtenga esa ventaja. Es decir, si tú no le permites a Satanás que tenga o ejerza influencia en tu vida o que tenga ventaja en tu vida, él no puede. Pero si tú se lo permites, él puede tener ventaja sobre ti. Pues para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, óigame, no ignoren sus maquinaciones. Es un diablo astuto. Oye, es un artista del engaño. Eso no se puede ignorar. Así que la Biblia, por otro lado, se refiere, le dije, a un diablo que está sentenciado a condenación. Así la Biblia se refiere a Satanás, hermano. Satanás está sentenciado a condenación. Si usted quiere ver un hombre temblarle las piernas, vaya a un tribunal donde ese hombre haya cometido un delito feroz y esté frente a un juez y ante un abogado que está defendiendo al que tuvo el agravio y que se demuestre que este hombre merece ser condenado. Si usted quiere ver a una persona temblarle la pierna o cambiarle el rostro, vuelvo y le repito, vaya a un tribunal. Bueno, pues Satanás, dice la Biblia, está sentenciado a condenación y él lo sabe y está plenamente convencido de eso. También fue desarmado en la cruz por Cristo, como nos hemos referido. Refiriéndose a la iglesia, dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En otras palabras, las fuerzas feroces de Satanás nunca podrán detener la iglesia de Cristo. La iglesia podrá atravesar, como se refería al C anoche en la exposición de Apocalipsis, acerca de las 7 iglesias que reflejan el retrato de la iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia. Y esa es una realidad. Sin embargo, el enemigo no podrá exterminar la iglesia de una manera absoluta del planeta Tierra, pero sí puede dañar a muchos, puede influenciar a muchos creyentes, puede traer tibieza a muchos creyentes, puede engañar a muchos creyentes a que sigan, como decía la lectura de anoche también, a seguir o poner las cosas o su mirada en las cosas de este mundo y no en la del cielo.
¿Qué vemos también nosotros en los evangelios? Bueno, refiriéndonos a la derrota de Satanás y sus demonios, nosotros vemos a los demonios gritarle a Jesús. Por ejemplo, Jesús, hijo de David, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, que los demonios reconocen que ellos están condenados. Pero lo serio de esto es que los demonios saben que están sentenciados a condenación. Satanás lo sabe también, pero ellos no se detienen de hacer su obra diabólica en esta tierra, en las mentes de muchas personas. Todo esto y muchas otras cosas vemos en las escrituras que nos hablan de un diablo que está totalmente derrotado. Pero ¿dónde nosotros encontramos el gran dilema de la Biblia? Es al ver la otra realidad de cómo Satanás opera. Ya vimos por un lado la realidad de que Satanás es un ser que está derrotado por Cristo. Ya vimos la realidad de que Satanás está sentenciado a condenación. Oiga bien, esa es una realidad que la Biblia no la obvia. Sin embargo, hay otra realidad que la Biblia también la presenta. Y esto nos permite a nosotros estar en un dilema. Como es que un diablo derrotado puede seguir operando, incrementando la maldad en el corazón de los hombres. Como es que un diablo que ya fue derrotado por Cristo en la cruz todavía sigue tentando a la gente y a los cristianos. Entonces la Biblia presenta esas dos cosas: diablo derrotado, pero un diablo astuto, para que usted me entienda mejor. Y ese es el dilema que nosotros vemos en la palabra de Dios. Satanás tiene toda una actividad activa, diabólica y satánica, promoviendo agendas anticristianas en todas partes del mundo, promoviendo los antivalores, promoviendo las cosas materiales, promoviendo que las cosas materiales se aprecien más que las cosas eternas y espirituales. Satanás se encarga de llenarle la mente a los cristianos de paja de coco, por así decirlo en buen dominicano. Le permite o lo lleva a involucrarse en cosas vanas y no involucrarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el diablo el que nosotros estamos enfrentando, pero en el nombre del Señor. Y ese es un dilema que solamente la Biblia lo puede explicar. Y esto lo vemos en nuestro pasaje. Por eso le dije que vamos a ir a nuestro pasaje nuevamente, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y ventaja alguna, dice Pablo. No ignoramos sus maquinaciones. Ahí lo vemos. Vemos en la Biblia expresiones como: Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el tentador. Que vemos en la Biblia que Satanás es el engañador. Es el padre de mentira, etcétera, etcétera. Habiendo visto esta realidad, adentrémonos entonces a exponer nuestro pasaje de una manera más amplia. Y lo primero que veremos es el discernimiento que Dios nos provee para conocer las intenciones o maquinaciones de Satanás. Hay un discernimiento que Dios le otorga a los creyentes. Ese discernimiento solamente puede ser provisto por Dios a través de su palabra, mediante la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ser equipado por este discernimiento a menos que no esté en la mano de Dios y en la gracia de Dios. Pero Dios ha dispuesto darte un discernimiento para que tú puedas discernir entre el bien y el mal. Dios ha provisto en su palabra para que tú tengas discernimiento, para tú detectar las maquinaciones de Satanás. Hay cosas en la vida que ocurren que uno no se entera de que detrás de eso hay actividad demoníaca. Óigame. Y ese discernimiento, hermano, mire. Hay acciones en los hombres, hay acciones en seres humanos que aparentan ser piadosas.
y detrás de ella hay grandes maquinaciones de Satanás. Óigame bien. Así que vamos a ver el discernimiento que Dios nos provee a nosotros. Versículo 11, nuevamente, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo lo que está diciendo es, al no ignorar las maquinaciones de Satanás, es porque estamos listos, preparados y capacitados para poder descifrar cuando el enemigo está trabajando. Cuando el enemigo está operando algo, cuando está maquinando, pensando, calculando algo para llevarlo a cabo. Como ya vimos hace un momento, si bien es cierto que Satanás es un ser derrotado, no es menos cierto que no podemos ignorar sus maquinaciones, como dice nuestro texto de exposición. Él es un ser malévolo, si usted no lo sabía, más de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Con él no se puede jugar ni descuidarse en ningún momento. No, es un artista del engaño. Él es un artista para confundir y traer confusiones por medio de la verdad ligada con la mentira, hermano. Hoy más que nunca se proliferan detrás de cientos y miles de púlpitos alrededor del mundo verdades mezcladas con mentira. Satanás es un ser maquiavélico, diabólico, engañador, como ya lo hemos dicho, y él trata de introducir todo el engaño para seguir confundiéndonos a nosotros los creyentes. Y para ello nosotros debemos ser equipados con el discernimiento que Dios nos da. Él se aprovecha de nuestra flaqueza para poder tener ventaja sobre nosotros. ¿Escuchó esto? Se aprovecha de mi debilidad, de mi flaqueza, de mi vulnerabilidad, de mi tontera, por así decirlo, o de mi salvajismo espiritual. Se aprovecha para tener ventaja sobre nosotros. ¿Cómo yo oro a Dios con libertad si Satanás me está engañando? ¿Cómo yo puedo evangelizar con toda libertad si el enemigo me está engañando? ¿Cómo yo puedo discipular mi casa si el enemigo me está engañando? Así que cuando Pablo se refiere para que él no gane ningún tipo de ventaja sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. No la ignoremos. En otra palabra, estén pendientes, que es astuto. Pero antes de ver ese discernimiento que Dios nos da para poder descifrar, por así decirlo, hermano, las artimañas y maquinaciones de Satanás, yo quiero que veamos con un mejor detalle lo que Pablo nos está diciendo en este versículo bíblico. Para nosotros poder entender lo que Pablo está hablando aquí, es interesante o es importante que nosotros vayamos versículos anterior a este verso. Específicamente desde el versículo 4, nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que Pablo viene hablando, para que en el versículo 11 Pablo diga que para que el enemigo, Satanás, como lo menciona la Reina Valera, no tenga ventaja sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué viene Pablo diciendo? Versículo 4 en adelante. Por favor, lo que tienen sus Biblias abiertas. Dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Preste mucha atención a esto, porque vamos a entender con esto mucho mejor nuestro pasaje. Versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, dice Pablo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que
Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no seáis consumidos con demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo se está refiriendo en singular a una persona, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y aquí entra nuestro texto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que el apóstol viene describiendo? Lo primero es que Pablo viene hablando acerca del agravio que una persona le ha causado al apóstol. Ese agravio lo describen los textos que acabamos de leer, y más atrás también, a lo largo de todo el capítulo, Pablo viene hablando de que él ha sido triste, ha sido llevado a tristeza, y que con lágrimas ha escrito esto, hablando del perdón, hablando de que esa persona él lo perdona. En otras palabras, lo que Pablo entonces viene a destapar en el versículo 11, detrás de cualquier agravio que alguien te haga, existen maquinaciones de Satanás. Después de ver estos versículos que preceden al versículo 11, es que uno puede entonces entender mucho mejor este pasaje, porque Pablo está hablando de alguien que le había causado agravio, que lo había ofendido, que lo había herido, y Pablo se encontraba rodeado y lleno de mucha tristeza. Claramente Pablo está diciendo que los agravios que nos pueden causar otros en nuestras vidas son parte de las maquinaciones que Satanás puede utilizar para debilitar tu vida. Oiga bien, o sea, el agravio que alguien comete contra ti son parte de las maquinaciones que Satanás puede utilizar para debilitar tu vida y él poder tener ventaja sobre tu vida. Y si la ignoramos, él nos encuentra vulnerable. Por tanto, tendrá ventaja sobre nosotros, como dice nuestro texto. La segunda cosa que yo quiero que veamos es que Satanás puede jugar con nuestra ignorancia, y con la ignorancia por medio de sus maquinaciones. Satanás puede jugar con nuestra ignorancia hacia las maquinaciones de Satanás. Tomando en cuenta, hermano, que Satanás es un enemigo y astuto al cual nosotros no podemos ignorar. Pensemos, hermano, en cuántas cosas que suceden a nuestro alrededor, el enemigo se encuentra detrás de muchas de ellas. Piensen en esto, hermano. Hay muchas eventualidades que se dan en tu vida. No sabemos cuáles. Tú lo sabes y Dios también. Eventualidades que se dan, que detrás de ella hay un enemigo, hay un autor que está detrás de muchas de esas eventualidades que se dan. Tratando de encontrar ventaja sobre los hijos de Dios. Busca una brecha. Si menguate aquí o menguate allí, entonces voy a aprovecharme de eso. Nosotros podemos mencionar algunas de esas ventajas que Satanás, o algunas de esas maquinaciones. Cuando nos enteramos de que alguien habla muy en mal de nosotros, ¿cómo nosotros nos sentimos? ¿Mal? ¿Pillamos? Sí, a mí me ha sucedido. Si a ti no te ha sucedido, bendito sea tú, santo de Dios. Cuando le hace bien a alguien y de repente recibe la noticia de que esa persona está hablando en mal de ti o te está haciendo un mal, o un problema de agravio de parte de cualquier persona en el cual podemos ser irritados. Un falso testimonio de tu persona, que alguien empiece a regar por todos lados. Eso duele, hermano. Esas son parte de las maquinaciones que Satanás utiliza para debilitar tu fe.
para debilitar y golpear tu vida. Entonces así él encuentra ventaja en tu vida. Anote estas cosas, hermano, porque son muy interesantes. Choque de pareja entre hijos y padres, fuerte roce de situaciones muy difíciles entre nosotros como cuerpo de Cristo, son las cosas que Satanás utiliza como maquinaciones para debilitarnos. Esto y mucho más pueden debilitarnos y tener endurecimiento en nuestros corazones para que Satanás siga tomando ventaja sobre nosotros. Ventaja que él obtiene cuando somos agraviados y se nos endurece el corazón para perdonar a esa persona que me está causando agravio. Así que la noticia del evangelio aquí es anunciada por Cristo. Dicho sea de paso en los evangelios: amad a vuestros enemigos, perdonad a vuestros enemigos, al que te ofende. Y aquí es donde muchas veces el enemigo juega con nuestra ignorancia de no poder ver al enemigo detrás de nuestras situaciones, sino que vemos a la persona. Y claro, con esto no quiero decir de que la persona no es responsable de sus acciones. Sin embargo, no podemos decir tampoco que detrás de muchas acciones se encuentra un enemigo. En tercer lugar, ¿cómo ser equipado por Dios para nosotros poder tener lo que hablamos al principio, discernimiento, y no ser debilitado y que Satanás tenga bien? ¿Cómo ser equipado entonces? Antes de nosotros ver cómo nosotros podemos ser equipados por Dios, que dicho sea de paso, la Biblia tiene suficientes detalles de cómo nosotros podemos ser equipados por Dios para enfrentarnos a todas las incidencias de la vida, a todos los roces de la vida, con la interacción con otras personas, con la convivencia en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos encontremos. La Biblia tiene suficiente entrenamiento para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios y la oración son dos herramientas principales por medio que Dios usa para equiparte. La comunión con Cristo es inevitable, hermano. La comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, con otros creyentes, tener una persona con quien orar, tener a alguien a quien decirle: ora por mí por tal o cual situación, tener a alguien con quien tú puedas desahogarte y decirle cualquier situación, que esa persona te pueda aconsejar, que esa persona pueda orar contigo, que esa persona pueda orar por ti. Eso es muy hermoso, hermano. Y esto nos va a fortalecer de una manera impresionante y nos brindará un enorme discernimiento y entendimiento de cómo realmente Satanás actúa. Satanás actúa detrás de la cortina. Detrás de la cortina solamente tú puedes ver movimiento. Pero si tú no estás viendo detrás de la cortina, no puedes ver realmente el movimiento que está detrás de la cortina. Satanás actúa detrás de la cortina. Con esto quiero decir que él actúa astutamente. Él no viene a ti como pinta la mitología griega, Satanás con dos cachos feos, negros, y se te va a presentar: aquí estoy yo, el diablo, fulano, vine por ti a tentarte. No, él es maquinador, él es astuto, él es estratégico. Presenta cosas que nos llaman la atención y que nos atraen, y cosas que nos irritan y nos duelen para debilitarnos. Y él lo hace de manera astuta, calculadora, muy medida, muy planeada. Pero Cristo, hermano, es la mejor referencia y ejemplo de modelar una vida que conoce muy bien al diablo. Y esto nosotros lo vemos en Lucas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, en la tentación de Jesús en el desierto. Allí vemos eso.
¿Por qué nosotros decimos que Cristo conocía muy bien las astucias del diablo? Porque Cristo le respondió a Satanás exactamente como debemos responder tú y yo ante cualquier eventualidad con Satanás. Le respondió por la palabra. Y ya usted ha escuchado mucho eso. A lo largo de su vida Jesús fue agraviado por los religiosos del momento, pero siempre reaccionó ante ellos en una manera correcta. Cuando tuvo que decirle su verdad a los escribas y a los fariseos, se la dijo, pero actuó de una manera correcta siempre. Pedro, citando al profeta Isaías, dice que Cristo enmudeció y nunca abrió su boca para defenderse o para maldecir, para insultar y poner en su puesto a todo el que le hacía agravio. No, enmudeció y no abrió su boca. Tú enmudeces cuando alguien te saca de quicio. Tú mejor te macas la lengua y dices, oh Señor, ayúdame. Yo lo perdono. Tú inmediatamente coges un lápiz y un cuaderno y agrega en tu lista de oración a una gente que te está haciendo la vida imposible. Vamos, mire, la vida cristiana se trata de una vida ejemplar como Cristo la llevó. Y no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero concluir con esto, muy breve. No deje que ninguna situación, atención a esto, no deje que ninguna situación con otras personas permitan que Satanás gane ventaja sobre ti. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdónalo, hermano. Si hay alguien que tú no quieres ni que te pase por el lado, hermano, despierta. Satanás te está ganando ventaja. Si hay alguien que te quilla, te enoja cuando está cerca de ti, porque tú tuviste algo con esa persona en un momento, o te diste cuenta que dijo de ti, o que lo que sea, mire, libérese. Entréguele esa carga al Señor y perdone. Hay que perdonar, hermano. Hay que orar por la gente que hablen mal de nosotros. Hay que orar por ellos. Sí, porque la Biblia lo enseña. Porque Cristo lo dijo. No es porque yo lo diga. Porque no se crea que en nuestra propia capacidad y fuerza eso es imposible. Deja que la lectura y meditación de su palabra te brinden discernimiento todos los días de tu vida. Al levantarte de tu cama, en el transcurso del día, en la noche, deja que la palabra de Dios, mediante la meditación, el estudio de la Biblia, la memorización de la palabra de Dios, deja que penetren a tu vida y saquen todo lo que tengan que sacar y entren todo lo que tengan que entrar a tu corazón. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Padre, muchísimas gracias. Hemos predicado tu palabra. Permítenos, Señor, ser bendecidos a través de este pasaje que tú nos has traído hoy. Yo sé, Padre, que es un pasaje muy confrontador y yo sé, Padre, que humanamente hablando somos vulnerables ante las artimañas y maquinaciones de Satanás. Sin embargo, la palabra de Dios está dispuesta a equiparnos y prepararnos. Dice la Biblia, para toda buena obra. Bendícenos en esta noche en gran manera a través de tu palabra, oh Dios. Amén.